Estos 15 álbumes arruinaron el rock. A veces, el rock se equivoca. En la historia del rock, hay discos que parecen hechos para fracasar desde el primer acorde. Puede que una banda tenga millones de fans, una discografía impecable y décadas de historia, pero basta un solo álbum fallido para que todo se tambalee. Hoy vamos a sumergirnos en los 10 peores álbumes del rock, algunos creados por grupos que, sinceramente, deberían haber sabido cuándo parar. Otros, como el puesto número 1, son tan desastrosos que se han vuelto leyendas del caos musical. Quédate hasta el final porque no vas a creer cómo artistas tan grandes terminaron cayendo tan bajo. Algunos de estos fracasos esconden historias fascinantes, y otros, con el paso del tiempo, han comenzado a ganar una segunda vida. Número 15. Lulu de Lou Reed, Metallica 2011. ¿Quién creyó que unir a Lou Reed con Metallica sería una buena idea? Cuando Lou Reed se juntó con Metallica, nadie sabía qué esperar, pero nadie imaginaba esto. Lulu es una fusión incómoda entre spoken word y thrash metal. Canciones como The View o I Am the Table son tan incoherentes que se volvieron memes. Reed recita con tono monótono mientras la banda lo acompaña sin dirección clara. Hasta los fans más fieles de ambas partes quedaron horrorizados. Lo que debía ser arte de vanguardia terminó siendo una colisión sin sentido. Un experimento que nadie pidió y que nadie quiere volver a escuchar. Número 14. Self-Portrait de Bob Dylan, 1970. ¿Cómo arruina su mito un ícono del folk rock? Fácil, lanza un disco que ni él mismo defiende. Self-Portrait fue la respuesta inesperada de Bob Dylan al culto que se había formado en torno a su figura. El álbum es una mezcla caótica de versiones mal cantadas, instrumentales sin alma y grabaciones en vivo que suenan más a demo que a producto terminado. La crítica fue despiadada. Grail Marcus, de Rolling Stone, abrió su reseña con una frase demoledora: ¿qué es esta m-? Lo curioso es que Dylan lo hizo a propósito. Quería matar al mito y espantar a quienes lo veían como un mesías, pero el costo fue alto. Alienó a su base de fans más fieles y dejó una mancha imborrable en su carrera. Con el paso del tiempo, algunos rescatan su valor como experimento, pero el daño ya estaba hecho. Self-Portrait fue el primer gran tropiezo de una leyenda viva. Antes de continuar, me gustaría conocerte. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Déjalo abajo en comentarios. Te leeré. Sigamos. Número 13. One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers, 1995. Después de Blood Sugar Sex Magik, el cielo era el límite para los Chili Peppers, hasta que llegó One Hot Minute. La salida de John Frusciante y la llegada de Dave Navarro marcó un cambio radical en el sonido de la banda. Más oscuro, más cargado y para muchos fans, menos auténtico. El problema no era Navarro, era la química. No encajaba con el espíritu funky y desenfadado del grupo. Las canciones sonaban forzadas, la energía estaba apagada y el caos emocional de la banda se filtraba en cada pista. Aunque con los años ha ganado cierta revalorización, One Hot Minute fue una desviación que los Chili Peppers nunca terminaron de aceptar. Tanto es así que nunca más tocaron la mayoría de sus canciones en vivo. Un disco que, como su nombre indica, fue una aventura breve y poco recordada con cariño. Número 12. Saint Anger de Metallica, 2003. Cuando Metallica lanzó Saint Anger, muchos pensaron que estaban regresando a sus raíces, pero lo que realmente trajeron fue un desastre sonoro. En lugar de la potencia de antaño, la banda optó por un sonido crudo, sin pulir, y el resultado fue un álbum lleno de riffs desordenados y una producción desastrosa. El sonido de la batería, especialmente en Saint Anger, la canción, se hizo viral por ser una de las peores grabaciones de la historia del metal. ¿Qué pasó con Metallica? Al parecer, la banda intentó reinventarse pero terminó en un caos. Las críticas fueron despiadadas, y los fans de habla hispana, que siempre habían admirado su trabajo, no pudieron evitar rechazarlo. Este álbum es un ejemplo claro de cómo las buenas intenciones pueden caer en el vacío cuando se pierde la esencia. Aunque Saint Anger no es un total fracaso comercial, la crítica lo ha dejado en la categoría de álbum maldito de la banda. Antes de seguir, si te interesan este tipo de videos, entonces no olvides de suscribirte a este canal para no perderte ninguno. Seguimos. Número 11. This House is Not for Sale de Bon Jovi, 2016. Bon Jovi había sobrevivido a cambios de estilo, a los 90 y a la salida de su guitarrista estrella Richie Sambora. Pero con This House is Not for Sale, parece que sobrevivir fue lo único que hicieron. Este álbum suena seguro, pero también plano, predecible y carente de alma. Las canciones son tan genéricas que podrían haber sido escritas por un algoritmo. Y eso es lo que más dolió, la falta de emoción real.
Los fans extrañaron la chispa de Zambora, y la crítica notó una banda que ya no tenía mucho que decir. Fue un álbum correcto, y eso fue precisamente el problema. No emocionó, no arriesgó, no brilló. Un ejemplo perfecto de cómo el conformismo puede ser tan letal como el fracaso. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás aprendiendo con este video? Entonces no olvides de suscribirte a este canal si eres fan de rock. Sigamos. Número 10. Black Sabbath The Forbidden. 1995. Lo que debía ser una despedida elegante para una de las bandas más influyentes del metal, terminó siendo su capítulo más olvidable. Black Sabbath venía de ser una leyenda, pero en 1995 lanzaron Forbidden y todo cambió. Este disco es recordado como el más flojo de su carrera. La razón, intentaron modernizarse, y el resultado fue confuso. Una de las decisiones más extrañas fue invitar al rapero Ice-T a colaborar en Illusion of Power. El contraste entre el heavy metal de Tony Iommi y la estética hip hop simplemente no encajó. Los fans quedaron atónitos. ¿Qué estaba intentando hacer Sabbath? Por si fuera poco, temas como The Hand That Rocks the Cradle o Shaking of the Chains parecían versiones diluidas de su antigua grandeza. Ni siquiera la guitarra de Iommi, siempre sólida, pudo rescatar al álbum del naufragio creativo. La propia banda se sintió tan incómoda con el resultado que, por años, evitó tocar cualquier canción del álbum en vivo. Iommi incluso ha insinuado que le gustaría regrabarlo algún día. Forbidden fue pensado como una despedida, pero terminó siendo un adiós triste y decepcionante a la era Tony Martin. Número 9. Mechanical Animals de Marilyn Manson, 1998. Marilyn Manson era el rey del shock rock en los años 90, pero Mechanical Animals fue un cambio radical de estilo que no cayó bien en el público. Este álbum mostró a Manson con una estética más pulida y electrónica, pero lo que muchos vieron como una evolución, otros lo interpretaron como una traición a su estilo original. El sonido, influenciado por el glam y el rock industrial, dejó a los fans de su época dorada confundidos. El impacto en su imagen pública. El disco no solo representó un cambio musical, sino también una transformación en la imagen pública de Manson. De ser una figura rebelde que desafiaba las normas, pasó a ser un producto cuidadosamente empaquetado para atraer a una audiencia más amplia. Esto no fue bien recibido por los fans que valoraban la autenticidad de su mensaje. La crítica fue divisiva, pero en el mundo hispanohablante, muchos fans no pudieron perdonarle esta nueva faceta. El disco, que prometía ser una reinvención, terminó siendo considerado uno de los momentos más flojos de la carrera de Manson. Mechanical Animals no solo fue una decepción para muchos, también dejó una brecha entre el artista y su público fiel. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Mechanical Animals fue una evolución válida de Marilyn Manson o fue una venta de su alma artística? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Número 8. Hot Space de Queen, 1982. ¿Y si te dijera que una de las bandas más grandes del mundo casi se autodestruye por culpa de un disco? Bienvenido a Hot Space. En un intento por abrazar el sonido disco y funk que dominaba la época, Queen abandonó casi por completo las guitarras y entregó un álbum frío, lleno de sintetizadores y ritmos bailables que desconcertaron a los fans del rock. Incluso Brian May ha dicho que odia este disco. ¿El motivo? Las tensiones internas fueron tan grandes que casi disuelven la banda. Lo más paradójico es que contiene Under Pressure, uno de sus mayores éxitos. Pero ni siquiera la colaboración con David Bowie pudo salvarlo del rechazo general. Hot Space no solo confundió al público, también casi rompe a Queen por dentro. Una desviación que, aunque experimental, llegó demasiado lejos para los que esperaban a los reyes del rock. Número 7. Chinese Democracy de Guns N' Roses, 2008. Después de más de una década de espera, Guns N' Roses finalmente lanzó Chinese Democracy. Pero lo que muchos fans esperaban como el regreso triunfal de una de las bandas más grandes de la historia del rock, terminó siendo un disco que causó una enorme decepción. El álbum estaba plagado de largas expectativas y promesas de un sonido renovado, pero lo que se entregó fue un conjunto de canciones que carecían de la esencia cruda y poderosa que caracterizaba a Guns N' Roses en sus años dorados. Axl Rose, el único miembro original que quedaba, se rodeó de una nueva alineación, pero la magia de la banda simplemente no estaba allí. Las canciones eran excesivamente producidas, las guitarras se sentían débiles, y en general, Chinese Democracy se alejó demasiado del sonido que hizo a Guns N' Roses famosos. El disco fue un fracaso tanto comercial como crítico. En los países de habla hispana,
los fans del rock no podían evitar sentirse traicionados, y Chinese Democracy fue recibido con una mezcla de indiferencia y frustración. El álbum no solo no cumplió con las expectativas, sino que también dejó a la banda con un sabor amargo que aún persiste. Chinese Democracy es el ejemplo de cómo la espera por un regreso puede terminar siendo peor que la espera misma. Un álbum que, por más que lo intentes, nunca logrará capturar la esencia de su glorioso pasado. Número 6. Van Halen III de Van Halen, 1998. Nuevo cantante, nuevo enfoque y nuevo fracaso. Van Halen ya había cambiado de cantante 2 veces, pero cuando entró Gary Cherone, la química desapareció por completo. Las canciones eran extensas, sin ganchos memorables, y con un tono introspectivo que desconcertó a los fans. Van Halen 3 es un disco sin identidad. Canciones como Without You o Fire in the Hole sonaban genéricas, sin el punch ni los ganchos que definían al grupo. Ni siquiera Eddie Van Halen, con toda su genialidad, pudo levantar este barco. La falta de conexión entre Cherone y el resto de la banda se nota en cada tema. Un disco que quiso ser el inicio de una nueva era y terminó siendo una advertencia. Número 5. Lonely Hearts Club Band de Sgt. Pepper's. La idea era ambiciosa, rendir homenaje a The Beatles con una película musical y un soundtrack estelar. El resultado fue uno de los fracasos más sonados del rock. La película de 1978 reunió a los Bee Gees, Peter Frampton y otros artistas para reinterpretar el clásico Sgt. Pepper, pero el resultado fue un desastre. Las versiones eran forzadas, los arreglos ridículos, y lo que debía ser un tributo se convirtió en una burla involuntaria. Lo curioso es que muchos músicos se negaron a participar cuando supieron del enfoque, incluyendo a Paul McCartney, y no los culpamos. Los fans no lo perdonaron, y este soundtrack quedó grabado en la historia como uno de los peores intentos de honrar a una leyenda. Número 4. Cut the Trap de The Clash, 1985. Con Mick Jones fuera, The Clash ya no eran los mismos, y con Cut the Crap lo demostraron. Este álbum dejó atrás todo lo que hacía única a la banda: la crudeza, el mensaje político, la rabia. En su lugar, entraron cajas de ritmo electrónicas y una producción plástica. Temas como This Is England intentaban recuperar el espíritu, pero eran meras sombras del pasado. This Is England, el único tema rescatable del disco, fue ignorado por Stromer durante años, a pesar de su potencial. Un álbum que no solo no hizo honor al legado punk, sino que lo pisoteó sin querer. Ni siquiera Joe Strummer pudo salvar el proyecto. El resultado, uno de los cierres más tristes que haya tenido una banda tan influyente. Antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás disfrutando de este video? Si eres un verdadero fan del rock, no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada. Sigamos con lo bueno. Número 3. Mardi Gras de Creedence Clearwater Revival, 1972. John Fogerty se dio el control creativo para democratizar la banda. ¿El resultado? El principio del fin. CCR era, esencialmente, John Fogerty, pero cuando los demás miembros exigieron más protagonismo, Mardi Gras fue el resultado. Por primera vez, Stu Cook y Doug Clifford escribieron y cantaron varios temas, y eso se notó. La calidad bajó drásticamente. Lo que antes era swamp rock vibrante, se convirtió en country genérico y rock sin alma. El disco vendió bien por inercia, pero su legado es el de un adiós sin gloria. Fogerty después diría que fue el peor álbum jamás grabado por una banda grande, y con razón, fue el último respiro de un gigante que se despedía entre desacuerdos. Número 2. Cyberpunk de Billy Idol, 1993. En plena era de los disquetes y el módem dial-up, Billy Idol quiso reinventarse como un rockstar del futuro, y se estrelló en el intento. Cuando Billy Idol intentó surfear la ola del futurismo con Cyberpunk, terminó chocando con la orilla. El álbum quiso mezclar rock con techno, ciberestética y poesía digital, pero el resultado fue un caos. Canciones como Shock to the System o Venus parecen más una parodia que una revolución. Las letras, entre distópicas y ridículas, y los beats electrónicos, fuera de lugar, hacían que hasta sus fans más fieles se preguntaran: ¿qué pasó con el Billy rebelde? El álbum es ambicioso, sí, pero también es un ejemplo perfecto de cómo una mala ejecución puede arruinar una gran idea. Lo más irónico, fue uno de los primeros álbumes en incluir un disquete con contenido interactivo. En ese sentido, fue pionero, pero musicalmente, Cyberpunk no lograba conectar ni con los fans del rock, ni con los del techno. Billy se adelantó al futuro, pero lo hizo sin mapa. Número 1. The Doors de Other Voices, 1971.
¿Cómo se continúa sin una leyenda como Jim Morrison? The Doors intentaron hacerlo, y el resultado fue un disco que parecía un tributo a sí mismos, sin alma. Tras la muerte de Jim Morrison, los Doors decidieron seguir adelante, pero sin su corazón. Other Voices fue el primer disco sin su vocalista icónico, y eso se nota desde el primer tema. Robbie Krieger y Ray Manzarek tomaron las riendas vocales, pero no lograron llenar el vacío. Temas como Tightrope Ride y Ships W. Sails eran correctos, pero carecían de alma. Faltaba ese fuego poético, ese caos brillante que solo Morrison podía ofrecer. Lo más curioso es que el álbum fue grabado en el mismo estudio y con los mismos ingenieros que sus trabajos anteriores, y aún así, suena como si algo fundamental se hubiese apagado. El álbum no es un desastre total, pero sí un eco débil de lo que alguna vez fue una de las bandas más trascendentes de su generación. Puede que estos discos hayan fallado estrepitosamente, pero también forman parte de la historia del rock. Nos recuerdan que hasta los más grandes pueden tropezar, y que a veces, de los errores salen las historias más fascinantes. A veces, el error también forma parte del arte. Cabe aclarar que estos álbumes de rock no son malos, sino más bien fueron y son muy criticados por sus fans, ya sea por cambios estéticos o cambios musicales que se vieron en cada uno de ellos, por lo que no hay un álbum peor que otro, sino más bien más criticado por la audiencia. ¿Cuál de estos álbumes te parece el peor? ¿Y cuál merece una segunda oportunidad? Dime en comentarios. Ahora que ya sabes esto, si quieres aprender más, haz clic aquí.